Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Buongiorno. Buenas tardes. No, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Dios, nunca. Acá estoy. Nunca se puede. Buenas tardes a todos, a todas. Eso, no empecemos peleando, ¿no? Con nuestro compañerito. Es que se me genera como una confusión, ¿viste? Ya no sé si es de día, es de noche. Son tiempos de confusión, Fortu. Son los tiempos. Corren. Si las luces están prendidas o apagadas, si te funciona internet o no te funciona internet, si se va a cortar la luz o no se va a cortar la luz. Otra vez, si porque a vos ya se te cortó. Sí, estuve ayer, estuve con luz pero sin internet hasta hoy a la mañana. Bueno, acá estamos. Afortunadamente eso. Podemos tener conexión y llevar adelante nuestro programa de hoy. Sí. Que me parece importante destacar lo que veníamos conversando en el sentido de que hoy el tema crucial es el derecho al trabajo que tenemos que defender y el derecho al trabajo que pretenden vulnerar en todos sus aspectos. Este gobierno y una buena parte del poder legislativo y, por supuesto, una parte del poder judicial. Así que estamos complicados en materia de derechos laborales y por eso nos parecía importante eso que conversábamos, ¿no? En la reunión de producción. Bueno, el programa de hoy dedicarlo al derecho laboral, a los riesgos, a lo que está en riesgo actualmente con la política que impulsa el gobierno y a las necesidades hoy de poder acceder a ese derecho en todas sus dimensiones. Así que ese va a ser el tema que habíamos decidido que fuera nuestro tema hoy. El tema principal de que sería el penúltimo programa de esta temporada. El próximo viernes realizaríamos el último programa de Quererse Libre del 25 y nos abocaríamos a pedir por un 26 un poquito mejor, ¿no? Para nuestra gente. Ya se nos vienen las fiestas, ya se nos viene Nada de deseos muy grandes, ¿eh? Nada de deseos muy grandes. Un poquito mejor. Un poquito de lo otro. Lo que pasa es que al lado del desastre, de la tremenda crisis que estamos atravesando, esos deseos son significativos. Ojalá se cumplan. Ojalá se cumplan. Ojalá se cumplan. No depende de nada que viene del cielo, sino que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Mucho tiene que ver con la actitud, lo hemos conversado en nuestro programa, pero cómo se planta uno frente a la situación actual. Sí, ese plantarse uno también puede permitirnos sintonizar unos con otros y verdaderamente
pedir fuerte, ¿no? Por supuesto no al cielo, o no a no sé, o sí al cielo, a quien uno quiera, pero unificar esos pedidos de un poco más de coherencia, de un poco más de dignidad al ser humano, ¿no? Me parece que un buen lugar puede ser pedir al mejor lugar de uno, ¿no? Si todos hacemos eso, hay un punto de conexión. Bueno, seguramente podremos el próximo programa profundizar en estas cosas, ya que va a ser el último y que vamos a alargar todos nuestros pedidos. Y vamos a Así es, así es. Eso, hagamos el próximo un programa más espiritual, más de contacto hacia adentro. Sí, de eso No, hace tanta falta hoy, ¿no? claro, y después, Senchu, qué sé yo, bueno, eso. Bueno, Mucha pensate una buena espiritualidad. música para eso, para acompañar eso. Vamos Claro, a intentarlo, vamos a hagamos intentarlo. el programa del año, el último, El el último del año. programón. ¿Y Bueno, con qué ayer, largamos, compañera? no, me parece que en el programa anterior habíamos citado, habíamos mencionado que se iba a realizar este festival en el Día de los Derechos Humanos en la Plaza de Mayo, con todos los organismos básicamente de derechos humanos, y ayer se llevó a cabo. em, Creo que no con la magnitud que fuera deseable, y me parece que debemos tomar esos indicadores también para poder observar y reflexionar sobre la situación en la que están hoy las personas, ¿no? Estuviste por ahí, Jorge. Sí, sí, y coincido con lo que vos decís. Hay como un clima de época que acompaña todo eso. Básicamente en Ujú. quizá la no tan profunda movilización que tuvo el acto de ayer, y quizá también digamos, no es casual que fue designado el día 10, el mismo día de los derechos humanos, fue designado Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos en reemplazo de Alberto Baños. Alberto Baños, qué nombre, ¿no? Así es. Dejó Mogaburu todo lo que dejan baños, lo dejó lo Sí. dejó ahí, lo dejó en la derechos humanos. exesma. Perfecto. Mogaburu es secretario actualmente o hasta el día 9 del Tribunal Oral Federal 7, fue director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Petri, desde donde participó, y este es el dato, en cursos y charlas que buscan darle al terrorismo de Estado, si bien digo, de la dictadura cívico-militar, un enfoque de concordia, perdón y memoria completa. Eh, no es casual eso, ni tampoco que el día de hoy, eh, la verdad que lo acabo de leer y me dio casi escalofríos, ¿no? Que el día de hoy asumió este señor, y, y lo que se escuchaba como fondo musical que puso el gobierno, por ahí es casualidad, por ahí no va a ser casualidad. Fue musicalizado con la marcha utilizada durante la última dictadura cívico-militar, Avenida de las Camelias. Son como los indicadores de un proceso de degradación de la construcción cívica de nuestro país de casi 200 años. Y la verdad es que se entiende un poco cómo ese acto de ayer no fue tan multitudinario. Nos están cacheteando, nos están cacheteando. Sí, sí, sí. Me parece que esa parte es para intercambiar entre nosotros, en el espacio este radial y fuera de él, ¿no? Son como los temas, porque preocupan, no se sabe, no se encuentra explicación y se padece, ¿no? Yo en estos días pensaba
íbamos a trabajar, a tocar el tema del trabajo en el programa, tan ligado como está al tema de la dignidad humana, ¿no? Y yo pensaba, a ver, ¿qué se registra como dignidad? ¿Cómo quien no tiene registro de dignidad realmente no puede registrar la dignidad en otros? Porque este atropello básico a la dignidad, y ahora vamos puntualmente al tema de los proyectos de ley que hay para llevarse puesto todos los derechos laborales. Uno dice, pero ¿cómo decirte? El derecho laboral tiene que ver no solo con el acceso al mercado laboral de trabajo, sino con el acceso en determinadas condiciones, ¿no? Y todas esas condiciones implican dignidad humana, ¿no? Es decir, el descanso semanal, las vacaciones, la jornada de 8 horas, la remuneración, la seguridad, y la seguridad tanto durante el periodo activo como así también cuando por edad o por otras cuestiones, enfermedad, etcétera, etcétera, se pasa, digamos, a una situación de jubilación o de pasividad desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces me surgía la pregunta, como, ¿qué consideramos que es nuestra dignidad, ¿no? Y en términos laborales, ¿en qué circunstancias nosotros, todos laburantes, en qué circunstancias nosotros consideramos que se está violando nuestra dignidad, ¿no? Por ejemplo, si no tengo garantizada la continuidad laboral y asegurada la sobrevivencia, hasta encontrar otro trabajo, y no hay políticas que generen empleo, que desarrollen la productividad, ahí hay una dirección clara de violación de nuestra dignidad, ¿no? A mí me parece que es muy fuerte el término de la dignidad y por eso tenemos que tomarlo, porque si no parece, bueno, te echaron, qué sé yo. Es como lo que está en juego siempre es eso. Lo que está en juego es eso. Y entonces, repito, ¿qué registro tiene? Registro. ¿Cómo siente Milei la dignidad, por ejemplo? Su propia dignidad. ¿Cómo la siente? ¿Tiene registro de eso? Porque si no tenés registro de eso, si no sos digno, no tenés registro, no sos digno, eh, vulnerar la dignidad de otros es como, no te pasa nada, ni te das cuenta. Crees que haces otras cosas, pero eso de la dignidad, me parece que vale la pena ponerlo sobre la mesa, no en términos de declamación ni de discurso, sino en términos de registro y de sensación humana, ¿no? Y los derechos humanos se basan, todos los derechos humanos, justamente en la dignidad. Y la dignidad es una característica esencial de lo humano. Entonces me parece importante ponerlo como centro, como en el momento en que empezamos a discutir, por ejemplo, esta legislación laboral que intentan aprobar, veremos cuánto indigno hay que ponga el voto a favor de esa ley y cuántos que registran dignidad en sí mismo y por lo tanto pueden registrar la protección de la dignidad de los otros, en este caso de los trabajadores. Hoy hablaba con una señora que trabaja, es muy buena trabajadora, muy respetada, muy querida, que trabaja en casa de familia, ¿no? Y me contaba su situación muy, muy trabajadora, esas personas que tienen la llave de la casa donde trabajan, ¿no? Que tienen así
como generan una confianza importante en el empleador. Y entonces me contaba que se ha quedado sin 2 trabajos de golpe. Sin 2 trabajos, ¿viste? Y la verdad que la mujer estaba en una situación porque le digo, ¿pero qué te echaron? Me dice, no, se fueron de Buenos Aires, fueron a otras provincias, familia que se trasladó a otra provincia. Y entonces me saca la cuenta de lo que ella gana y de lo que paga, alquila un ambiente. Y entre el alquiler de 400.000 pesos, más las expensas de 150.000, más le hacen... Entonces ella me decía, ahora la nueva ley dice que tengo que pagar el alumbrado, barrido y limpieza, el impuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Le digo, ¿qué ley? Si no hay ley. Entonces le dicen, ahora la ley dice que tenés que pagar esto. Es una estafa, es una burla y es un atropello a la dignidad humana, ¿no? Entonces me decía, pierde 2 trabajos y no puede dar respuesta, no llega, no puede dar respuesta. Y a la vez pensaba que justamente es uno de los trabajos que no está en la estadística. Porque trabajo registrado, monotributo o relación de dependencia, digamos, entra en la estadística desde el punto de vista que sabes cuánta gente desocupada, en esa estadística lamentablemente en estos últimos años, ¿no? Cuántas pérdidas de puestos de trabajo, etcétera. Pero hay actividades, y particularmente la de las trabajadoras, digo las trabajadoras porque el 99% de quienes asumen el trabajo de limpieza en las casas de familia son mujeres. Y no entran en ninguna estadística. ¿Quién hace el relevamiento? Si no están registradas. Y me parece que es un tema, un trabajo además al que recurren muchas mujeres que estaban en una oficina, que hacían otro tipo de trabajo y que finalmente si no hay empleo, terminan yendo a limpiar una casa. Es decir, es el empleo que toman cuando se les van cerrando otras posibilidades, ¿no? Entonces me quedaba con ese tema de que aún con toda la estadística que conocemos y que nos informan permanentemente, hay un segmento muy importante de la sociedad que queda fuera de toda consideración, ¿no? Eso me pasaba cuando empecé a pensar en Yo el estuve leyendo, escuchando un pequeño videíto de Patricia Bullrich hace unos segundos, en los que, en relación con este tema, no directamente leyes laborales, pero sí lo que tiene que ver con los jubilados, tiró así nomás como el intento que se viene de desarmar el PAMI. No, Y de algún modo, ella decía, no sé, a uno se le ocurrió a Manrique armar el PAMI y nadie revisó después nada de eso. Pero es como una compañía de seguro donde todos los autos chocan. O sea, si vos tenés una obra social de toda gente mayor, todos van a estar enfermos. Entonces el gasto es incompatible. Lo decía con un descaro, con una... Entonces, la solución es dejárselo a los sindicatos, que le aporten a los sindicatos. Y ahí yo pensaba una de las monedas de negociación con los sindicatos para que le exigan los aportes de los jubilados y los metan dentro de la atención que tienen los jubilados. Pero es tan vil, es tan indigno, es tan inhumano el modo de pensarlo solamente, sí. que se te atraviesa todo, digamos, ¿no? Que vos querés, no sé cómo explicarlo, pero básicamente ese punto de vista que vos decías, el tema de la dignidad y del propio registro de dignidad, va a ser un espejo interesante para tener en los próximos tiempos e ir viendo cómo se comporta esa, como la define Milei, esa casta, ese sector, la dirigencia política, en estos tiempos de destrucción.
porque, como bien decía la periodista que presentaba el tema, encontraron el PAMI, bueno, algo más para destruir, Claro, de todo lo que vienen destruyendo, ¿no? sí. Bueno, no me lo podía quedar. No, no había escuchado eso. Decís que es reciente esa declaración. Reciente, yo lo escuché hace un ratito, después te paso el video y por ahí lo podemos desarrollar un poco más, porque si esto prospera de algún modo más oficial, era en un streaming Patricia Bullrich hablando, ¿no? Si esto prospera de algún modo, va a producir un fuerte golpe, digamos, ¿no? Qué Otro vergüenza golpe a la los CGT, jubilados. ¿no? Qué vergüenza la CGT. Y sí, sí, más que Hasta vergüenza ahora es no han como... aparecido, además. Hasta ahora no han aparecido. No. No No, existe. ahora largaron un tema, reaccionó la CGT. El 18 hacen una movilización. ¿Qué es eso? ¿Qué es una Exactamente. movilización? ¿De qué estamos hablando? Así es. Así es. Que podrían dejarla sin efecto un día o 2 días antes porque han conseguido que el gobierno no sé qué haga y entonces Por esperan. ejemplo, esto que te digo, que le pasen los afiliados del PAMI, entonces la Claro, recaudación de las obras sociales van a ser más grandes, entonces se caguen en todos los trabajadores. exactamente. Entonces, cuando lo escuché me causó todo eso, ¿no? Sí, Y el clima que viene creciendo la gente es otra cosa. Es otra cosa. así es. Hay como una necesidad de, no sé, acá en este programa lo hablamos muchas veces, ¿no? Y creo que es algo de lo que vos querías hablar también, que tiene que ver con el paro por tiempo indeterminado. Paro general por Sí, tiempo indeterminado. sí, habrá no creo que haya condiciones hoy, por esto mismo que venimos conversando, ¿no? Hay mucha tristeza, hay apatía, eh, hay la sensación de que han vencido, eh, y entonces, para un paro general por tiempo indeterminado, que es un poco la imagen que uno tiene de una respuesta contundente del pueblo, creo que no hay condiciones hoy y las condiciones, más que hay que generarla, creo que se van a ir generando, ¿no? Por la Este es, misma política que lleva adelante el gobierno, así ¿no? es, este es un tema gordito, y ya le venimos dando duro. ¿A vos te parece que podemos pedirle ayuda a Fortu? Sí, que siempre Este, nos ayuda. Fortu, Perfecto, cambianos un poquito el perfecto. clima, así lo volvemos a repetir en el bloque que viene. No, mirá, yo estuve también buscando noticias y cosas. Una que me gustó mucho, por ejemplo, en Tucumán, un empleado, digamos, un dueño de una empresa le dio con un látigo a un empleado. O sea que ya empieza a aplicar la reforma laboral. Ajá. ¿Y qué parte te gustó de la noticia? No, esto de que ya se avanza, ya que vamos avanzando en la reforma que todos queremos, con látigo, así, darle. Bueno, no, vamos a la música mejor, ¿qué les parece? Dale, Sí, por dale. favor, porque estamos a distancia, porque si no te cago a trompada. No, por favor, Ya pero si sé. queremos que la reforma salga, estamos acá trabajando con todos los que tenemos que trabajar para que, bueno, los que decimos que trabajamos. Bueno, no quiero enredarme más. Eh, Les traje algo también medio particular, es un grupo que se llama Qué Jaleo. Es un grupo del 2011 que grabó un solo disco que se llama, si no me equivoco, para Al Aire, pero escrito todo junto, Al Aire, no es al
espacio-aire, sino que es al aire, que es una fusión de jazz flamenco con unos músicos espectaculares, y la particularidad que en esa formación, quien estaba, Rosalía, como la voz de ese grupo, no la Rosalía que hoy conocemos, super, mega, extraordinaria, estrella, rutilante. No, era una joven que la integraron, o sea, después de un casting de varias cantantes, la integraron a este grupo. Y o sea, hay que escuchar a los que tocan las violas, la percusión de esta banda es alucinante. Y en el medio de eso aparece la voz de esta joven española, Rosalía. Así que vamos a escuchar uno de los temas de Qué Jaleo, que se llama Pañuelicos. Pañuelicos. Así que, maestro operador Martín, cuando usted lo disponga, escuchemos a Qué Jaleo con Rosalía.
lo que es el cantejondo. Ay, bellísimo. Eso. Yo no sé si les conté que en una época viví en España unos meses, en Málaga, más precisamente. Vivía en una barriada que se llamaba la Barriada de la Luz. Mirá qué nombre tenía ese Lindo. barrio. Lindo. Y estábamos en un 6º piso y abajo, en los edificios, porque era un complejo de edificios como si fuera Lugano, una cosa así, ¿no? Abajo estaba lleno de bolichitos, de lugares de tapeo, y a la noche se ponían a tocar la guitarra y sonaban, digamos, estos aires espectacular. Entonces yo digo que soy calabrés, porque mis viejos eran calabreses, pero por ósmosis soy un poco Malagueño. andaluz también, y malagueño. Soy un poco Bueno. andaluz. Linda Y mezcla, sí. linda mezcla. Sí, por supuesto. El único problema que me imagino que en esos edificios, en otras épocas, por ahí no era el caso del que vos estabas, en Sí. Europa no habían ascensores. ¿Cómo subís en pedo a las 5 de la mañana los 6 Vos es pisos? que, vos es que no me acuerdo si había ascensor o no había ascensor Eras en muy ese joven. edificio. Claro. Evidentemente No lo sí. parecía. Tenía 20 y pico de años, 24 años, así que imagínate. Mi Si eran 6 pisos, preocupación, me lo... mi ¿Eh? preocupación es registrándome en este momento, si tengo que subir los 6 No, claro, pisos. olvídate. Bueno, un amigo contaba la historia esta, que iba a un edificio, entonces podían subir en el ascensor, pero no podían bajar en el ascensor. Entonces le pregunta al encargado, y el encargado le dice, pues hombre, como le indica, es ascensor, no descensor. Entonces no solamente podían subir y no podían, parece un chiste de gallego, pero no, No, me lo contaba, Lo peor es que es cierto. era posta esto. Bueno, muy buena Excelente. la elección musical y también un poco la conversación para relajar un poco todo lo que decían, porque cuando vos estabas contando, Fortu, hace unos minutos, el tema de los latigazos de sí, tucumanos, tremenda. el tema básicamente tiene que ver con que hay una confusión, si se quiere, a nivel social, donde está todo tan compartimentado. Hoy escuchaba también las declaraciones de un dirigente PYME que de algún modo quería contar las virtudes de la reforma laboral, porque está Ajá. muy bien armada en el sentido de que hay para los empresarios el fondo de despido Sí. es como la posibilidad de no quebrar en muchas situaciones, pero no ven que con eso desfinancian el sistema previsional y entre otras cosas están tratando de, surgía esto de cerrar el PAMI, porque Con esto se básicamente, ruchan las ramas sobre las que están sentados y no ex- se dan cuenta. exactamente, yo creo que es peor, creo que sí se dan cuenta, pero priorizan el interés momentáneo, Inmediato. el No, no se dan inmediato. cuenta del Claro, futuro. claro. Que O está no ahí les nomás. importa, o creen que el mundo va a ser otra cosa. No sé, a mí me tiene un Yo, poco desconcertado todo esto. yo creo que un poco, a ver, esto es un retroceso, la reforma laboral es un retroceso laboral a los tiempos que tanto admira Milei. No se olviden que quiere volver ciento Y y es, pico de años para atrás, ¿no? Y de algún modo también van instalando como que el trabajador es como una persona que está pensando en cómo el empleado, en cómo perjudicar al empleador, ¿no? Es como, es como si uno entrara a trabajar y está viendo cómo lo jode al empleador, ¿no? Y que eso
con la legislación actual está avalado por el Estado. Entonces tenés el respaldo del Estado para entrar a trabajar en un lugar y joder al empleador, ¿no? Y entonces, claro, ahora el Estado se corre para dejar al trabajador a merced del mercado, mientras que, a su vez, la imagen del empleador es que es una muy buena persona, pero obviamente víctima del trabajador, que le hace juicio, que le hace cosas. El 90% de los juicios que el trabajador le hace al empleador es porque el empleador no cumple sus obligaciones. Porque, a ver, si el empleador, yo soy empleador y hoy echo sin causa a un trabajador, tengo que pagarle una indemnización, el preaviso, PPP. Muy bien, eso me da 10 pesos. Si yo le pago los 10 pesos, no tengo un juicio laboral. Después me queda que tengo que pagar, que abogados, que todo el juicio, que no sé qué. Si yo le pago lo que corresponde, o sea, yo tengo derecho a echarlo. Y bueno, si con causa o sin causa, está previsto en la ley que yo lo echo. ¿No es cierto? O sea, no quiero más el trabajador, lo echo. Muy bien, la ley dice que le tengo que pagar esto, esto, esto y esto. Ahora, yo lo echo y no se lo quiero pagar. Bueno, estoy incumpliendo la ley y el modo de reclamar el cumplimiento de la ley es con un juicio. La mayoría de los juicios tienen que ver con eso, porque esa industria del juicio es porque hay una industria de la violación de las obligaciones que tiene el empleador a su cargo. Independientemente de un sistema que hay que revisar en términos de, ya digamos en aspectos más finitos que tienen que ver con determinados impuestos, con determinadas cargas, pero no enfrentando, poniendo al trabajador como el que lo va a joder, sino contemplando la situación del trabajador y contemplando también la situación del empleador. Yo recurrí a un escrito que es como un escrito de cabecera que tengo cuando, no solo yo, porque es de alguna manera la doctrina social del mensaje de Silo, que son las cartas a mis amigos escritas por Silo, y sobre todo una de ellas donde particularmente enfoca el tema de la relación entre el capital y el trabajo. Y me parecía muy adecuado traerlo, porque ojalá pudiéramos leerlo todo, pero tiene aspectos que describe, escrito en el año 91, y describe la situación actual de un modo que parece escrito un rato antes de que nos presentaran este proyecto de ley, ¿no? Pero habla del neoirracionalismo, imagínense, en aquella época, ¿no? Y plantea que la cuestión hoy tiene que ver con determinar para nosotros, para los humanistas, los factores de la producción son el capital y el trabajo, o el trabajo y el capital. Y quedan por fuera la especulación y la usura, ¿no? Entonces, plantea que algo que se ha impuesto, y que es que la ganancia es para el capital y el salario para el trabajador, justificando que ese desequilibrio tiene que ver con el riesgo del capital. O sea, el capital lo arriesga todo y el trabajador no arriesga nada porque tiene una remuneración garantizada. Oiga, el trabajador arriesga todo, arriesga su salud, su vida en el trabajo. Entonces, ese tremendo desequilibrio tiene que ver con una mirada respecto de lo humano. Si no podemos tener un enfoque de lo humano que vaya a la esencialidad humana, y claro, podés poner el capital por encima de la persona, por encima del trabajador. Entonces, ese es un re temazo. Pero dice, fíjense qué interesante, además de eso de que se ha impuesto que la ganancia es para el capital y el salario para el trabajador, justificando ese desequilibrio con el riesgo que asume la inversión,
como si todo trabajador no arriesgara su presente y su futuro en los vaivenes de la desocupación y la crisis. Lo que estamos viviendo. Describe lo que estamos viviendo. Pero además dice, está en juego la gestión y la decisión en el manejo de la empresa. La ganancia no destinada a la reinversión en la empresa, no dirigida a su expansión o diversificación, deriva hacia la especulación financiera. La ganancia que no crea nuevas fuentes de trabajo deriva hacia la especulación financiera. Entonces, dice que la lucha de los trabajadores ha de dirigirse a obligar, ¿se acuerdan de aquello? Obligar al capital a su máximo rendimiento productivo. Qué linda imagen, ¿no? El trabajador tiene que obligar al capital a su máximo rendimiento productivo. Y a la vez dice, esto no será, esto no podrá implementarse a menos que la gestión y la dirección de la empresa sean compartidas. Porque el daño, el gran daño, está en la subinversión, en la quiebra fraudulenta, en el endeudamiento forzado y la fuga del capital, no en las ganancias que se puedan obtener como consecuencia del aumento en la productividad. Y eso también me parece interesante. El problema no está en la ganancia, ¿no? El problema está en la subinversión, la quiebra fraudulenta, el endeudamiento forzado, la fuga del capital. ¿Cómo acomoda todo, cómo pone todo en su lugar en esta descripción breve, ¿no? Y que a nosotros nos gusta ponerlo como punto de partida para discutir los temas del trabajo y el capital. En este caso se está discutiendo, en el mejor de los casos discutiendo, el tema del trabajo. Interesante, también me retrotrae a algunos proyectos que trabajamos fuertemente en algún momento que tenía que ver con la propiedad participada de los trabajadores, donde había una mirada procesal que nosotros desde el Partido Humanista, desde nuestra postura, poníamos casi como vanguardia, del mismo modo que pusimos en algún momento, hace poco tiempo, la imagen de la renta básica universal. Todos procesos de distribución de la riqueza, del ingreso, que tienen en contemplación absolutamente esos factores que estuviste describiendo. Hoy por hoy queda como anacrónico hablar de la propiedad participada de los trabajadores o de la renta básica universal, porque ese neorracionalismo ataca desmesuradamente por una puesta en situación del propio gobierno a partir del endeudamiento, en condicionamientos que, por supuesto, aquellos que pusieron el dinero o dieron el crédito no quieren permitir para el desarrollo de esta economía. Entonces, es un retroceso de volver a los tiempos de la absoluta indefensión por parte de los trabajadores. Total. Es volver al momento donde los derechos laborales eran solo un sueño, porque el sistema era un sistema de esclavitud. Hoy por hoy estamos hablando de la nueva esclavitud del siglo XXI y de algún modo está parametrada, no quizá en algunos detalles que pueden convenir del cambio de ley a algunos empresarios, sino en la concepción propia de esta reforma laboral. Sí, totalmente de acuerdo. Se ha reclamado bueno, que se presenten también otros, si se entiende que en un mundo nuevo hay aspectos del sistema laboral que hay que modificar, que hay que adaptar crecientemente a lo que viene,
cosa con la que estamos totalmente de acuerdo. Así que como no nos parece volver al momento hace 100 y pico de años atrás y agarrarse de eso, tampoco creemos que hay que agarrarse de aspectos, digamos, en términos laborales, de un mundo que también se va muriendo, ¿verdad? Tal cual. Pero en realidad creo que lo que más evidente se nos hace es la traición también por parte de quienes debieran levantar las banderas de la defensa de los trabajadores, que es lo que veníamos mencionando antes, ¿no? ¿Dónde ha quedado quienes durante años han sabido movilizar y enfrentar gobiernos que en realidad promovían derechos a favor de los trabajadores, ¿no? Y promovían derechos a favor de toda la población en términos de inclusión, de no discriminación, y se hacían los machos, y enfrentaban, y decían barbaridades, y ponían el pecho, y le hacían frente y decían, ¿por qué yo no puedo ser también presidente de la República, ¿no? ¿Dónde han quedado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Abajo del escritorio, es una vergüenza. Y no tengo ninguna, así como en otro momento se les decía pongan la fecha, ¿no? Yo estaba en esa movilización y estaba entre los que cantaba pongan fecha, pero, pero hoy, Pone la fecha, la puta que te parió, y así. claro, claro. Pero había toda una movilización que los ponía en situación de dar una respuesta. Hoy está en la falta de credibilidad que vos sentís que si vas a pararte ahí a decir poner la fecha o hacer algo, es como, no vale la pena, no tiene ningún sentido. Están claramente del lado opuesto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Claramente. A mí me pasó algo. Ayer daban una conferencia de prensa, yo lo veo anunciado. Normalmente yo levanto el audio para escuchar, a ver qué dicen, cómo lo dicen. Bueno, siempre está uno queriendo escuchar. Y me sorprendí de mí misma cuando iban a empezar la conferencia, apagué el televisor. Claro, después pensé, pucha, pero apagué el televisor, es como decir, no te quiero escuchar, ¿qué vas a decir? No me interesa lo que puedan decir. Lía, Y pero perdóname, de eso venimos hablando hace mucho y la desesperanza que nos produce es muy grande, pero algo tiene que surgir, ¿no? sí, claro, pero no va a surgir de ellos, yo creo que van a quedar estampillados, ya están quedando estampillados. Yo creo que la sensación, ¿cómo decirte? Porque esto va empeorando y, y va a surgir una suerte de, creo yo, viste que veníamos hablando, bueno, ese paro general por tiempo indeterminado, pero paro general suena como una relación con los gremios, quien convoca un paro general, pero ellos quedan afuera de todo esto. Yo tengo la sensación, me puedo equivocar y seguramente me equivoqué, pero que se va a producir una pueblada. Yo creo como aquella del 2001, esa fue una pueblada, y entonces la política no reaccionó porque estaba desconcertada, pero básicamente porque estaba desconectada de la base social. No se la vio venir. Bueno, yo creo que hoy es factible que te la veas venir, porque no hay, ¿cómo decirte? No hay otra cosa para adelante que puedas imaginar. No hay otra cosa, porque si la mirada estaba puesta en que, bueno, un congreso que pusiera límite, olvídate, ya eso no es. Y entonces, ¿quién pone freno? ¿Quién pone un freno a esto? Bueno, creo que estamos en una situación de crisis muy profunda, de falta absoluta de oportunidades, y ojalá, hoy la política no está a la altura. Ojalá lo entienda, ojalá pueda mirar para adelante y ver que su lugar está
en generar un vínculo y un contacto directo con la base social. Eso me parece, eso sería deseable y ojalá empiecen a mirar más allá de las paredes internas del Congreso, por favor, por favor. Yo vengo observando un poco en los lectores de Infosiberia, en las conversaciones con la gente de a pie, no en el que está tomado por la situación y se manifiesta apolítico. Y no le importa nada porque no cree en nada. Y que lo justifico desde ese lugar de caída en la individualidad porque no tiene otra cosa de la que agarrarse. Me refiero a la gente que tiene un poco de mirada, un poco de conciencia, va generando una bronca, un enojo, una necesidad de dar un corte a todo esto desde algún lugar. Yo lo veo relacionado con esa pueblada, lo veo con la misma característica de lo que vos estás describiendo, pero también me produce un poco de temor porque eso viene cargado de mucha violencia acumulada. Sí. Y de algún modo me parece que sin cuidarse del qué dirán, el rol de los comunicadores debe ser alertar acerca de la necesidad de dar un corte a la situación, pero también de no hacerse eco de violencia. Es difícil la situación. No sé por dónde va, pero me parece que las palabras hay que hacerlas todas, ¿no? Eso que decís es fundamental, efectivamente, y el rol de los comunicadores es central porque sabemos de la influencia, sabemos del daño que pueden producir, cómo pueden empujar hacia un lado o hacia el otro, y bueno, así como le pedimos a la política, y sí, también tenemos que pedirle a la comunicación dignidad, eso que decíamos antes, dignidad. Lía querida, debo comunicarte que ya estamos al filo del cierre del programa y precisamente por eso, para despedirnos, vamos a escuchar a Qué jaleo al filo. Muy bien, El y tema nos despedimos al hasta el filo. próximo viernes, que será el cierre de nuestro ciclo 2025 de Quererse Libre 2025. por Radio Caput. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Gracias. Chau, chau.